pintado a Alemania como el malo del cuento, o sea, el que ha estado extrayendo de los países del sur. ¿Cuál sería la situación económica, la macro, en caso de que fuera Alemania quien saliera del euro? Bueno, ahí dejaría de estar el euro tan alto. Ya, pero eso... Vale, venga, te respondo. Esa es la primera y la segunda... Y la segunda ya la he respondido parcialmente. Sí. El hecho de que el euro estuviera tan apreciado ha servido en épocas en las que el petróleo estaba disparado, cosa que volverá a ocurrir en breve, para que la crisis energética casi haya pasado sin que casi nos diéramos cuenta. Fuera del euro, el petróleo se encarecería, no solo para el transporte público, no solo para el transporte privado, también para el público, para la generación de energía. O sea, ¿hacemos varias o...? Yo quería preguntar, bueno, pues lo que hemos hablado también antes, de que por un lado vemos que este tema es vital para cualquier proceso emancipador, pero por otro lado pasa casi de soslayo, y yo estoy seguro que en la próxima campaña europea pasará de soslayo en el Estado español, pasará de soslayo aquí, y nadie se acaba de posicionar claramente y hacer una apuesta por pues el no al euro, ¿no? Sí. En ese sentido, tú habrás estado en más debates. Yo estoy intentando seguir un poco este debate, pero bueno, habrá otra gente también que esté a favor del euro y con un proyecto emancipador. ¿Cómo lo justifican? O sea, sin política fiscal, sin política monetaria, sin política de todo tipo, o sea, sin esas armaduras, o sea, sin soberanía económica en esos aspectos. Y yo lo que escuchamos es la salida esta de proponer una constituyente, que parece más como una especie de brindis al sol para salir del paso, pero ¿cómo justificas esa propuesta de una Euskal Herria de izquierdas o un Estado español de izquierdas cuando no manejas nada de esos instrumentos económicos y el euro como eso, como el que arma un poco todo ese proceso? Sí, yo he dicho que había dos opciones a la salida del euro, o sea, que había dos opciones, una que te puedo salir. Yo no sé, la salida de la situación esta económica, yo no veo salida, o sea, no tiene salida. O hay que salirse del euro, sí o sí. O sea, decidimos. Sí, pero digo como opinión, porque dice, salir de la crisis no son salir de la crisis. Porque cuando estemos en cero, igual empezamos cuando cero, que igual si estamos en 100 ahora y vayamos a cero, igual dicen, pero es que cuando salgamos del túnel vamos a salir en otro sitio, no vamos a salir en el sitio en que estamos, o sea, a la situación anterior no vamos a volver. Entonces yo digo así, yo es que veo que solo hay una salida, yo por lo menos todo que yo veo, o sea, y no tengo ni idea de qué va el tema, ¿no? Pero yo solo veo esa salida que es salirse del euro, sí o sí. Bueno, yo os solo leo a vosotros, concretamente eso y a otros. Entonces yo, ya hay una... Por fin encuentro a alguien que me lee. Sí, ya otros. Yo también lo sé leer. Eso que dice que yo no veo otra salida en base a lo que se plantea. Bueno, o sea, que no veo como han dado dos alternativas. Si es cierto que dice, por lo que decís, que es mejor una solución traumática ya, porque enseguida se hablaba hasta de 2 o 3 años en que se podía empezar a recuperar la situación, pero que si seguimos, pues vamos a seguir cortando poco a poco hasta que nos corte la cabeza. ¿Lo conectas y...? Bueno, quien había planteado la posibilidad de que fuera Alemania, de que se saliera del euro, era Soros, ¿no? George Soros, ¿sabes? Tiene un debate muy interesante con Finn en la revista digital de Project Syndicate. Sobre Soros le dice a Sinn que el problema lo está generando Alemania y que por lo tanto que se salga Alemania, y Alemania dice, pero vamos a ver, ¿tú estás tonto o qué te pasa? Es decir, yo creo que no es que plantee que Alemania sea el malo de la película, a mí me parece que Alemania lo que está jugando es un papel de reconfiguración del espacio europeo en función de sus intereses con una perspectiva casi imperial. Entonces, plantearle a Alemania
que ha hecho todo lo posible por encontrarse en esta situación en la que ahora está, es decir, con un impacto de la crisis bastante amortiguado, con unas tasas de desempleo que no las hemos tenido nosotros cuando estamos en lo alto de la burbuja inmobiliaria. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, en el trimestre en el que más empleo, más bajo estuvo la tasa de desempleo en este país, estuvo casi al 8%, al 7 y pico. Y sin embargo, Alemania, con la crisis, después de 5 años de crisis, sigue manteniendo el 5%. De manera que ir a decirle a Alemania que un proyecto que le está permitiendo reconquistar Europa, porque es lo que está haciendo. No sé si estáis al tanto del debate que ha habido esta semana pasada en el Parlamento griego, donde 8 parlamentarios de Samaras no querían firmar el último acuerdo para la última renovación, o sea, la renovación de la troika, iba a decir ayuda, pero no es la palabra, del rescate de la troika, porque la troika imponía como condición en el paquete de rescate el que se ampliara el plazo para que la leche fresca, en lugar de en Grecia se considera leche fresca, la leche, o sea, tiene la condición la leche que está dentro de 5 días, y querían que se ampliara a 10 días, porque eso le permitía a los holandeses y a los alemanes entrar directamente a un mercado en el que no podían entrar por esas restricciones en la normativa griega. ¿A qué punto están desarrollando una política que no tiene nada que ver con, ya me digas tú que tiene que ver la situación de la leche, o sea, la normativa sobre la leche fresca, sobre el rescate financiero a Grecia, ¿no? Pero está en el paquete de rescate como condición esencial para que... De manera que yo creo que es una cosa como, o sea, si yo fuera Merkel, diría, estás tonto, ¿no? Es decir, yo este proyecto me es completamente funcional a mis intereses. Lo que plantea Porsche en su libro, La Quinta Alemania, ¿no? Es decir, están consiguiendo nuevamente, sin la vía militar, invadir o controlar Europa. Sobre la cuestión del petróleo, lo que planteábamos antes, ¿no? Es decir, es cierto que el encarecimiento, o sea, que la salida del euro provocaría inicialmente un encarecimiento en el coste de la materia del petróleo, y que dado el nivel de dependencia de la economía española, de la energía, de este tipo de energía, haría que tuviera un impacto importante, pero es que ese problema simplemente se va a producir a medio largo plazo, no lo vamos a poder evitar, menos en el marco del euro. Y al mismo tiempo lo que te decía anteriormente antes de finalizar la charla, que esto no es cambiar una moneda por otra, esto es cambiar un sistema económico por otro, donde la dependencia energética de los recursos no renovables debería irse progresivamente, aunque fuera en una fase inicial traumática, sustituyendo por otro tipo de energías. Si no lo planteamos así, evidentemente esto tiene un impacto serio. Aunque hay mecanismos de amortiguación, es decir, si supongamos que devaluamos la moneda, o sea, introducimos una futura peseta con un 30% depreciada con respecto al euro, el valor del euro actual, podemos absorber ese impacto por la vía de traer los impuestos sobre hidrocarburos que el Estado cobra y que elevan el precio en más de un 30%. Es decir, que habría mecanismos. Y luego también mecanismos de selección en cuanto a subvencionar a determinados tipos de consumo y gravar o hacer que paguen a su coste real otros. Es decir, que la cosa es como más o sea, no deja de ser traumática, pero yo no la veo tan traumática. ¿Cómo se justifica, Gonzalo, lo de mantenerse en el euro desde otras posiciones de la izquierda y la cuestión de la constituyente y demás? Yo es que creo, y lo decía esta mañana en la entrevista de radio, que nos engañamos a nosotros mismos con determinadas consignas. En este estado, a partir de un determinado momento, todo se arregla con una constituyente y una auditoría.
para cualquier cosa quieres una constituyente y una auditoría, con eso ya lo he solucionado todo. Entonces, claro, plantear una constituyente donde lo que te planteas es una recomposición del pacto social que te has dado, donde deberíamos poder plantear el de la política fiscal no debería tener esa restricción del 3% y que fuera contracíclica, de que la deuda pública no tendría que tener esa restricción del 60%, de que las políticas económicas deberían estar puestas al servicio del empleo y no de la contención de la inflación o de otra serie de variables, en lo que a política económica se refiere, o a reconocer derechos que luego no podemos financiar porque no tenemos los recursos, con un marco en el que lo económico, un marco institucional en el que lo económico determina esencialmente lo político, pues hay que empezar la casa por el tejado. Es decir, liberémonos de ese marco y a partir de ese momento planteemos cuál es el escenario político en el que queremos, o cuáles son los elementos de convivencia de convivencia social y política en los que queremos vivir a partir de entonces. Pero plantearlo en el marco del euro es plantear, no veo la posibilidad de un proyecto alternativo solo por la vía de una constituyente cuando, por una cosa tan simple, es que los presupuestos nacionales ahora se aprueban antes en Bruselas que en los parlamentos nacionales. Tú mandas en junio los proyectos de presupuestos y los apruebas en noviembre a Europa. Europa te dice que sí o que no, están de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con las distintas normativas, y a partir de ahí te dicen, y ahora sí, vete al Parlamento y lo apruebas. O sea, en lo único en lo que se ha hecho federal la Unión Europea es en el poder ejecutivo, que es precisamente el poder que está más alejado del control ciudadano. Las decisiones ya no se toman, el Parlamento Europeo pinta más bien poco. Las decisiones se toman en el Consejo y en la Comisión, que es donde hay representantes de los gobiernos que luego dan aquí las explicaciones que quieren dar, que la explicación son básicamente es que en Europa nos han dicho que ese es el único avance en lo federal. El problema es, como te decía, cómo justifican, pues por la vía, en el caso de, no sé, la discusión con las compañeras de izquierda anticapitalista, pues es plantear una auditoría de la deuda o el impago de la deuda, y si pagamos la deuda, que nos echen. Bueno, igual, ¿por qué no preparamos la salida? En lugar de esperar a que nos echen, a que sea una cosa traumática que igual no llega a producirse. Porque en el momento en el que no te lleguen los euros, como no tienes capacidad de emitir dinero, pues tendrás que... O sea, Syriza gana las elecciones y al día siguiente dice que paga la deuda y la Troika dice que no le manda euros. ¿Y qué? ¿Cómo pagas salarios de funcionarios públicos? ¿Cómo pagas pensiones? ¿Cómo pagas? Entonces, claro, salir del euro tiene que ir acompañado esencialmente al mismo tiempo de un impago total o parcial de la deuda. Probablemente hay deuda que vas a tener que pagar, y hay deuda que está emitida bajo legislación nacional que se aplica a la soberanía nacional. En el caso, y eso, bueno, las moratorias y demás te permiten mecanismos, sabéis perfectamente, te permiten mecanismos de negociación mucho más flexibles, ¿no? Pero claro, hay que ir con un proyecto político de confrontación, de no venderle a tus electores que bueno, que sí, que una auditoría de la deuda, pero que sí, que un impago, pero que si es que no, bueno, pues si es que no han querido, no, es que al día siguiente tú tienes que posicionar en contra, porque si no, ellos, o sea, pues no tienes legitimidad ninguna. Y a mí también me sorprende, es decir, no sé cómo se pueden desarrollar proyectos emancipadores, socialmente emancipadores, sin instrumentos de política económica. No lo sé. No tienes política fiscal, lo has dicho tú, no tienes política monetaria, no controlas el tipo de cambio, no tienes industria. Por eso también me sorprende mucho que el debate no se esté dando en este país vasco. Es decir, con un tejido industrial que sí que se ha mantenido diferencialmente con respecto al resto del Estado y que
yo lo que vería es verlo peligrar cada día más. Lo estaría viendo peligrar en un contexto en el que tienes que competir de esta manera, ¿no? Entonces, me sorprende en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, en Andalucía, pues imagínate, la construcción. Un segundo, compañero, que sí, que estamos de acuerdo, que te nombro secretario general de mi partido. Que completamente, es decir, que la situación, que yo también soy de los que dice, pero por eso me llaman pesimista y ese tipo de cosas, que es lo más suave, que nunca vamos a volver a la situación de la que veníamos. Es decir, que esto no vuelve al nivel del pico aquel. Es decir, que todo va a ir a peor. Más o menos progresivamente, pero todo va a ir a peor. Ahora, todo, evidentemente, como tenemos en la europea, aparecen los brotes verdes por ahí. El Banco Central Español, del Banco de España, diciendo que vamos a crecer al 1 por no sé cuánto. Es necesario, sí. Cuando todos los indicadores, no hay cambiado nada en la economía que te permita decir que vamos hacia ninguna parte, en positivo. No ha cambiado absolutamente nada. Tasa de desempleo, todo está exactamente igual. Entonces, bueno, pues estamos en una situación de stand-by, ¿no? Digo que este discurso que estamos escuchando aquí tiene que ser cosa de locos. Digo cosas no sé de si locos. tomármelo bien o mal. Esto es cosa de locos, porque es que yo este discurso ni lo estoy oyendo en Euskal Herria, ni tampoco a nivel del Estado, ni de la izquierda, ni de nada. O sea, esto lo estamos escuchando ahora y no sé si en una previsión pública le preguntaron a Julio Anguita ¿qué harías tú si fueras presidente de esta nación? Dice, lo primero que haría era salir del euro. Y dio unas explicaciones como las que están. Son los dos locos que he escuchado yo por aquí. No he escuchado más. Pero de todas maneras, de momento me lo voy a tomar bien, sí. de todas maneras, yo creo que plantear solo exclusivamente aquí en este país la salida del euro, creo que no conduce a nada. Yo creo que tenía que haber pues un contacto con todas las fuerzas de izquierda del Mediterráneo, del sur de Europa, donde eso hablara y se discutiera y se luchara por la salida del euro. Yo estoy de acuerdo de la salida del euro, de la salida del euro y de muchas cosas. Pero vamos, que es que plantearlo, yo creo que solo que hay que plantearlo, pues a nivel por lo menos de todos los países del Mediterráneo, donde está Grecia, estamos todos con la soga del cuello. Y llevar una acción conjunta, porque es que un país solo no puede ser, pero creo que no puede ser, vamos. Puede ser porque nos asfixiarían entre todos. Yo creo que eso debe ser por ahí. Y estoy escuchando muchas cosas y otra vez estuvimos ahí en otra charla donde hubo de muchos países. Yo creo que había que ir ya pensando en la cuarta internacional, donde las fuerzas de izquierda, es mucho decir, ¿no? Donde las fuerzas de izquierda se unan y trabajen conjuntamente, porque así yo creo que seremos cuatro locos que andamos por ahí si no hay a nivel internacional algo que se mueva. De acuerdo, pero fíjate que yo sepa, solo de los países mediterráneos, en el caso, o sea, los países periféricos, vamos a hablar de nuevo porque este no es mediterráneo exactamente, solo el Partido Comunista Portugués y el QQE en Grecia han planteado la salida del euro. Ni en el caso del PC español, ni en el caso del PC italiano, ni en ningún otro caso. ¿Quiénes más están planteando la salida del euro? La extrema derecha. Por otra vía. Pero porque apelan a lo más básico. Entonces, también la pregunta te la traslado yo a ti, si me lo permites, ¿no? De loco a loco. ¿Qué ocurriría, o sea, qué deberíamos hacer en este país, en este estado, en España, si de repente, no sé, cae un meteorito, cambia la estructura mental de nuestra sociedad y conseguimos una mayoría
del 51% que te permitiera cambiar el estado de cosas. ¿Habría que esperar a que los otros cayeran en el mismo meteorito o habría que tratar de intentarlo? Yo soy de los que cree que habría que tratar de intentarlo. Es como la discusión tradicional de si el socialismo en un solo país o no. Yo creo que habría que intentarlo. Porque me parecería perder un momento histórico, esperar a que hubiera una confluencia de fuerzas en el conjunto. Pero, no sé, yo no veo a Anguita discutiendo con Renzi sobre si nos vamos a salir o no del euro, suponiendo que Anguita, ¿no?, fuera el presidente que propusiera eso en un determinado momento. Es decir, quizás alguien acabe lanzándose. Y a mí lo que me preocupa es que en la izquierda no hayamos tenido ni siquiera el debate. Que esto colapse y nos pille, como siempre, mirando a las margaritas. Porque sí, tenemos una tremenda capacidad de análisis, pero llega un momento en el que se bloquea, ¿no? Llegamos a lo que se dice tradicionalmente, a la parálisis por el análisis. Y el análisis nos lleva a que dentro del euro no tenemos margen de maniobra. A mí me parece que Izquierda Unida engaña a sus votantes, a sus electores, planteando que se puede, no sé, hacer una constituyente que remueve democráticamente al país. No, porque te mueves en un contexto en el que la soberanía la tienen otros. La tiene Emilio Botín, la tiene González, la tienen otros. Entonces ese es el problema que yo le veo. Es decir, el problema que le veo al esperar. No te digo que no haya que ir de la mano. Yo lo digo de esperar, ¿eh? Bueno, tú estamos de acuerdo. Sí, sí. No, pero no digo de esperar. Digo que, hombre, si lo hacemos 4 o 5 países sería mucho mejor que... Sí, evidentemente. No solo eso, sino que la capacidad de negociación, incluso para alterar el estado de cosas dentro del euro, sería distinta. Igual no tendríamos que estar planteándonos esto. Es decir, si Portugal, Grecia, Italia, España, incluso Francia, se estuvieran planteando en Europa el de, oye, o esto cambia o nos estáis echando, las cosas podrían ser distintas. Otra cosa es que no hay forma de que aquí haya una mínima confluencia de intereses en el sufrimiento. Esa es la situación, ¿no? O sea, ¿no? Pero vivir de utopía no es malo, pero... Te quiero decir que como está la situación en este país, con la izquierda que tenemos en este país, esto es, vamos... de locos. Sí. De locos. Sí. No, bueno. Yo estoy dando la palabra como si fuera... Dos cosas. Una de... Has hablado de pedagogía política, más que de política. Lo único que vamos a tener mesas súper breves. Sí, yo prometo ser breve. No, digo, en el tema de pedagogía política, o sea, ¿tú de qué más cosas dirías a la salida del euro? Digo, porque yo me sitúo en el escenario de convencer a la sociedad que tenemos alrededor, a que estoy pensando aquí en Euskal Herria, o sea, ¿qué más cosas dentro de la pedagogía política? Porque si no, la sensación de la amenaza del abismo es muy fácil, ¿no? Es como que nos la pueden vender muy fácil. Ya sé que me vas a decir que también lo que tenemos es abismo, pero todavía puede parecer más abismo, ¿no? Entonces, esa es una. Luego otra también muy pequeñita es, yo creo que porque si algo de tu exposición y de lo que más o menos algunos pensamos, la actual Europa, o sea, no cabe la posición intermedia, esa socialdemocracia blanda o la idea de la Europa social, que yo la empiezo a oír en algunos discursos electorales que a mí me revuelven las tripas. Pero de ahí, entre los que estamos en un modelo anticapitalista, ¿no?, que puede haber diferencias entre salirse del euro o no, o sea, ¿qué posible transición hay? ¿O qué posible pacto? ¿Qué puede haber algo que no nos provoque todavía una división más entre los que yo creo que no somos muchos? Porque, como bien ha dicho, Izquierda Unida y otros sectores, ¿no?, nos van a lanzar otra vez la idea de la Europa social, que si la tasa Tobin y dos cositas más que en toda la arquitectura institucional europea, vamos, no cuadran. Arturo. Sí, es que yo estoy de acuerdo en la didáctica y que la salida del euro tiene que plantearse
siempre como opción, pero cuando se esgrima la auditoría y la constituyente yo lo entiendo como proceso legitimador. O sea, nosotros queremos esto y si no es posible nos Sí. vamos. Ahora, Y si no es posible nos vamos. Pero claro, es que lo de salirte del euro, el vértigo es te sales del euro y tal y como está la confrontación es te sales de Europa, que es Europa más que una moneda única y un mercado de capitales en estos momentos y cada vez más, pues no lo sé, pero ese vértigo está muy extendido en la ciudadanía. Entonces claro, pues luego otra historia es, claro que es dentro de este marco capitalista de acumulación de capital y extracción de recursos de la periferia hacia el centro también, pues hay quien ha jugado más inteligentemente dentro de ese capitalismo. Claro, el salirte del euro sin librarte de toda esta caterva que te hace una ley del suelo, que te desmantela la educación, que te desmantela la investigación, que fomenta las mafias de las infraestructuras, constructora y bancas, que sin liquidar todo eso previamente, pues salirte del euro para volver a la peseta o al eusko, es que nos da igual.